Patagonia con la Argentina. Chile tenía, en eso, antes del tratado de Billinghurst-Latorre, él tenía dos frentes, el frente norte, que era el Perú, el problema del Tacna y Arica, y el problema de la Patagonia con Argentina. Chile, en ese interín, solucionó el problema de la Patagonia y ya entonces inició hacia el Perú una actitud beligerante, ¿no? Violenta, que comenzó justamente el año 99 con el desconocimiento del Tratado de Billinghurst-Latorre, ¿no? La fundación de asociaciones cívicas reafirmaba la peruanidad de la población cautiva de Tacna y Arica. Una de estas asociaciones fue la Sociedad Católica de Instrucción y Auxilios Mutuos de Señoras, fundada en Tacna, y que años después sería llamada Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna. Fue creada un 31 de enero de 1897, 17 años después de que los chilenos invaden Tacna, y fue una institución que se dedicó mucho a mantener la peruanidad. Hasta nuestros días nosotros ahora estamos heredando todo ese legado de la mujer tacneña del ayer, que cumplió un rol importantísimo en esa época, porque quedaron pues mujeres, niños y ancianos. Entonces ellas, las maestras, fueron las que tomaron las riendas de Tacna y cumplieron, como le digo, un rol importantísimo en la instrucción, en poder así muy clandestinamente seguir trabajando por que Tacna nunca deje de ser peruana. A través de esta sociedad cívica se puso de manifiesto el rol protagónico de la mujer tacneña en la compleja etapa del cautiverio. Aparte de darle instrucción a los niños que habían quedado en Tacna porque fueron cerradas las escuelas y las maestras también tuvieron que huir, algunas maestras de Tacna, entonces ahí se impartía instrucción, por eso se llamaba Sociedad de Instrucción Católica, pero también ahí es donde se confeccionaban los volantes, los periódicos, las misivas, y las mujeres tacneñas eran quienes empezaban a repartir y quienes sobre todo les inculcaban a los niños, aparte de la instrucción diaria, el ser siempre peruanos, siempre tacneños, ¿no? El amor siempre a la patria inmortal. Ellas fueron las que por muchos años, al ser expulsados los jóvenes, ellas fueron las que mantuvieron esta lealtad a la patria, ¿no? O sea, cuando se vive a la mujer tacneña, no es porque el hombre no intervino, el hombre interviene, pero interviene fuera porque tiene que salir de Tacna, pues no va a hacer el servicio militar para la bandera chilena y debe dejar Tacna. A partir de 1901, el gobierno de Santiago inició una agresiva campaña de chilenización sobre la población de Tacna y Arica. Esta campaña implicó el traslado de gran cantidad de militares y civiles chilenos a aquellas provincias. Las autoridades chilenas clausuraron escuelas peruanas, expulsaron curas y profesores y hostigaron la labor del periodismo peruanófilo. Se prohibieron los desfiles y el izamiento de banderas peruanas. Se prohibía terminantemente que la bandera peruana sea izada. Los peruanos reclamaban, decían, todas las colonias el día de sus días nacionales pueden izar sus banderas. También había muchas colonias, colonia francesa, alemana, inglesa. Ellos sí izaban sus banderas en sus días nacionales. Pero cuando era el 28 de julio no se permitía. Habían gastos importantes, como por ejemplo que aparecían banderas en los pinos de la campiña, puestos por jóvenes audaces. Pero no se permitían. Sin embargo, en medio de ese ambiente represivo, patriotas tacneños escogieron un aniversario patrio para demostrar su inmenso amor por el Perú.
8 de julio de 1901 tuvo lugar aquí la primera procesión de la bandera en Tacna. Cuenta el escritor tacneño Federico Barreto que la Sociedad de Artesanos de Auxilios Mutuos El Porvenir elaboró un hermoso estandarte del Perú bordado con hilos de oro. Su idea era traerlo aquí a la iglesia de San Ramón, que quedaba aquí en la actual cuadra 2 de la avenida 2 de Mayo, en Tacna, para hacerlo bendecir y luego sacarlo en procesión. Las autoridades chilenas se negaron rotundamente a dar el permiso, pero fue tanta la insistencia que al final el intendente chileno, general Salvador Vergara, no tuvo más remedio que autorizar la procesión. Pero eso sí, dijo, que se haga en silencio. Y así fue. Conmovidos, salieron con la bandera hacia la puerta y luego avanzaron, digamos, como si fuese un aspecto así de impulso emocional. Subieron por la calle 2 de Mayo hasta la calle Unanue, entraron por Unanue en la Plaza de Armas, subieron por San Martín hasta el pasaje Vigil y luego por allí entraron hasta su sociedad. En el recorrido, el compromiso era que no hubiese ningún tipo de manifestación ruidosa, ¿no? Que no hubiesen vivas, porque eso podía generar mueras y probablemente peleas. Fue en absoluto silencio, un silencio de procesión, prácticamente. Por eso se hablaba de la procesión de la bandera. Efectivamente, la primera procesión de la bandera en 1901 es pues el punto de partida de lo que significaba amar al Perú. Hubo esa capacidad de sentir y callar, esa necesidad de repente de expresar a gritos lo que no se podía, pero ese fue el gran sacrificio de los tacneños en aquella época, llevar en silencio su bandera. Lo maravilloso ocurrió después de la misa. Una vez bendecido el estandarte, salió a la calle y aquí habían unos 10.000 peruanos que al verlo cayeron de rodillas y extendieron sus brazos hacia él. Así comenzó esa procesión, rodeada además de un silencio conmovedor en jirones y calles aledañas a este lugar. No se oyó ninguna exclamación ni el grito más insignificante. Sellados todos los labios por un compromiso de honor, permanecieron mudos. Y en medio de aquel silencio extraño y enorme que infundía asombro y causaba admiración, la bandera, levantada muy arriba, avanzó lentamente por en medio de aquel océano de cabezas descubiertas. Federico Barreto, La procesión de la bandera, 1921. Durante la gestión del intendente de Tacna, Máximo Lira, se intensificó la violenta política de chilenización. Las autoridades de ocupación expulsaron a los trabajadores peruanos del puerto de Arica, boicotearon los negocios y las industrias de los peruanos. Muchos compatriotas fueron asesinados. Estas violentas acciones no amilanaron el sentir patriótico tacneño. Durante esos años se compusieron varias canciones de protesta contra la ocupación chilena, entre ellas el altivo himno de Tacna. En la vieja y gloriosa Sociedad de Artesanos de Auxilios Mutuos El Porvenir se cantó por primera vez el himno de Tacna.
Este fue compuesto en el año 1886 por Modesto Molina, utilizando la misma música del himno nacional. Este himno se cantó cada aniversario de nuestra patria en hogares y escuelas de esta ciudad hasta el año 1911. El coro decía así: mantengamos el fuego sagrado del amor a la patria inmortal, que Dios salva a los pueblos que confían en su libertad. Las estrofas aludían sin odio a la situación del territorio. Hablaban de una ilusión de libertad y de progreso. Incluían un homenaje al pasado y un acto de fe en el porvenir. Y también halagaban la figura de héroes tacneños y arequipeños que habían combatido en la batalla del Alto de la Alianza y en la batalla de Arica. En 1911 fueron destruidas las imprentas de dos periódicos peruanos en Tacna, La Voz del Sur y El Tacora. El Tacora era un diario de crítica furibunda a las autoridades de ocupación, a través de editoriales y sátiras. Su director, Roberto Freire Arias, mantenía informados a sus lectores sobre la actualidad del Perú. En esa brutal campaña represiva chilena, Freire fue golpeado salvajemente en la calle y su casa asaltada. En calles y locales públicos no faltaban los enfrentamientos entre partidarios del Perú y de Chile. Este es el Teatro Municipal de Tacna, construido en la década de 1870. Durante la guerra con Chile, sus instalaciones sirvieron como hospital. Cuenta Jorge Basadre, cuando era chiquito, tenía 9 años, acá tuvo su primer contacto con el cine, porque se proyectaron por primera vez unas películas cómicas europeas. También vio un noticiero en el que se ensayaban maniobras de caballería del ejército. Esta película, que se llamaba Centauros Peruanos, despertó la algarabía de los tacneños, que se pusieron a aplaudir, por supuesto los chilenos se pusieron a pifiar. Luego, más tarde, aquí en la puerta, se armó la pelea de los dos grupos. Claro, eran tiempos de la ocupación. Las familias peruanas residentes en Tacna y Arica transmitían a sus hijos el amor por la patria lejana. Jorge Basadre escribió: el amor al Perú tenía su reducto en los hogares. Lo enseñaban las madres como los arrullos de la primera edad. El historiador tacneño hacía alusión a su madre, la valerosa dama tacneña Olga Groman. Innegablemente el tacneño más portentoso del siglo XX es Jorge Basadre Groman, ¿no? Basadre es una inteligencia cultivada desde muy niño. Su padre, muy querido en Tacna, porque se empobreció ayudando a los tacneños que debían de alguna manera salir de Tacna. Él tenía mucha fortuna, era dueño de las minas de Choquelimpe en Arica, era accionista mayoritario del Banco de Tacna, era accionista mayoritario de la fábrica de gas. Tenía una bella casona que hasta hoy se mantiene como una reliquia de Tacna en la Plaza de Armas. Jorge Basadre nació en Tacna, en esta casa, en 1903. Recordemos que entonces Tacna era una ciudad ocupada por los chilenos. Basadre cuenta que sus primeras letras las aprendió en un colegio casi clandestino que funcionaba regentado por la maestra peruana Carlota Pinto. También recuerda que su infancia fue muy feliz, pero que esta situación cambió cuando su padre murió. A partir de ese momento, su madre empezó a ser hostigada por las autoridades chilenas y se vio obligada a salir de Tacna e irse a Lima, acompañada por su familia, en 1912. Doña Olga Groman siempre izaba el pabellón nacional en su casa, que quedaba al costado de la gobernación y al costado de la catedral de Tacna, y el intendente de la época fue a decirle que bajara la bandera, que era territorio chileno y que no podía exhibirse ninguna otra bandera sino la chilena. Se empobrecieron prácticamente.
Y la madre, la valerosa doña Olga Groman Pividal, quedó como viuda y soportó todas las agresiones de los invasores, hasta que ya no pudo más y tuvo que retirarse a Lima. Habían pasado varias décadas desde el Tratado de Ancón de 1883 y no se cumplía el plebiscito. Recién en 1922, Perú y Chile llegaron a un acuerdo específico y aceptaron el arbitraje del presidente de los Estados Unidos. El Tratado de Ancón fijaba que después de 10 años, Tacna y Arica se someterían a una votación para ver si por quién optaban, por Chile o por Perú. Pasaron los 10 años, pasaban 20 años, 30 años y no se resolvía la forma cómo ejecutar el plebiscito, ¿no? Después de cerca de 40 años, finalmente el Perú y Chile llevan su problema al arbitraje del presidente de los Estados Unidos. Para que con una sola pregunta, si se puede o no se puede hacer el plebiscito. Si se puede hacer el plebiscito, el presidente de los Estados Unidos iba a decidir cómo se hacía el plebiscito. En 1925, el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, envió al general John Pershing para que dirija el plebiscito que decidiría la suerte de Tacna y Arica. Y el presidente de los Estados Unidos decidió hacer el plebiscito. Esas jornadas fueron quizá la etapa más interesante en la historia peruana, la más cautivante en términos de fervor patriótico, y cuando vino esa respuesta de los peruanos pasábamos décadas de terrible cautiverio, y cuando viene Pershing y Lassiter a hacer el plebiscito encuentran que la población peruana no se estaba expresando libremente, que era violentamente tratada. En marzo del 25 se aprueba el laudo arbitral, ¿no?, de Estados Unidos para que se realice el plebiscito, pero con algunas condiciones que a Tacna no le convenían, como por ejemplo el hecho de que el plebiscito se iba a hacer, pero estando Tacna y Arica bajo la autoridad chilena, con lo cual no daba garantía de imparcialidad. Que no solamente iban a votar las personas que eran oriundas de Tacna y Arica, sino las personas que llegaron después de lo que entonces, así habían llegado muchos chilenos después de la toma de Tacna y Arica. O sea, ya no iban a ser la auténtica población de Tacna y Arica la que iba a votar porque ¿no?, la situación que le convenía. El gobierno peruano envió a Arica una delegación plebiscitaria presidida por Manuel de Freire y Santander. Jorge Basadre, por entonces un joven estudiante, fue invitado, a sugerencia de Raúl Porras Barrenechea, a integrar aquella delegación con el cargo de auxiliar de secretaría. Basadre regresó a Tacna en 1925, como parte de la delegación peruana en el asunto del plebiscito. Por ese entonces se vivía en esta ciudad un ambiente muy tenso. Las autoridades de ocupación presionaban cada vez más a los ciudadanos peruanos. Basadre trabajó en la Secretaría de la Comisión de Límites, que funcionaba en Tacna, y se alojó en casa de la familia Thiel, compuesta por 3 mujeres amigas de sus hermanas y de su madre. Él las recuerda como resueltamente peruanas y como todo un símbolo de las personas que él recordaba de su infancia. Los comisionados norteamericanos, los generales John Pershing y William Lassiter, observaron que no existían las condiciones necesarias para realizar el plebiscito. Ellos constataron los abusos practicados por las autoridades chilenas. Los militares estadounidenses contemplaron la existencia de grupos paramilitares chilenos,
como los llamados mazorqueros, que hostigaban a los residentes peruanos golpeándolos en las calles